Ella es Rebeca Barquera, es historiadora del arte, curadora y docente. Es doctora en Historia del Arte por la UNAM y sus intereses se centran en el estudio de las utopías, borramientos y anonimatos en los modernismos. Desde una posición feminista configura sus acercamientos a la teoría y crítica del arte, así como al entrecruce de las artes plásticas y la arquitectura moderna con la tecnología y los discursos científicos de las últimas décadas del XIX y principios del XX. Como parte de su labor académica y profesional, Barquera ha realizado ejercicios curatoriales como Desde las cenizas del Paricutín, vestigios en el acervo a 80 años de su nacimiento en 2023 en el Museo de Arte Carrillo Gil, y ha participado en proyectos editoriales como Los murales del Centro Scope, Historia y Conservación en el 2024 y Relecturas a la historia del muralismo mexicano en el 2023, además de haber escrito en revistas culturales como Letras Libres y la Revista de la Universidad de México. Actualmente, Rebeca se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y como profesora de la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias, Rebeca, y te dejo el micrófono. Gracias. Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. También, antes de comenzar, quiero agradecer a Morelos por la invitación, a Beatriz, a Jorge, a Luis, a Raquel, a todas las personas que trabajan y hacen este museo por hacer posible este evento. Muchas gracias. Y bueno, mi ponencia se llama Cimientos del Artista, la pintura del paisaje en el arte moderno mexicano. Comienzo. En su famoso libro Arte Moderno y Contemporáneo de México, el historiador Justino Fernández nombra como un triunvirato de paisaje a José María Velasco, Joaquín Clausel y Gerardo Murillo Doctoral. Al situarse frente a las obras de estos artistas, Justino se pregunta, ¿cuál es el Valle de México entonces? Pues no es, sino que va siendo de distintas maneras, formas y colores, según la temporalidad, según el artista que se exprese por medio de él. Termina la cita. Cada uno de estos artistas construyó de distinta manera el paisaje mexicano y para él ellos forman parte de la búsqueda de la belleza de y sobre lo natural, que configura continuamente a lo largo del tiempo y en su encuentro con los espectadores. Hacer un recorrido de la pintura de paisaje en el arte moderno mexicano en 20 minutos me pareció una empresa titánica, por lo que elegí pensarlo de otro modo. No ya desde la representación del Valle de México o del Popocatépetl y demás volcanes, como lo he hecho en otras ocasiones, sino pensar en la pintura de paisaje como un proyecto expandido de construcción de la mirada, desde sus cimientos. Así, en esta ponencia quise construir otro triunvirato a partir de 3 publicaciones dedicadas a la perspectiva y la pintura de paisaje. Cimientos del artista, dibujante y pintor de Eugenio Landesio, El paisaje, un ensayo escrito por Gerardo Murillo, y una nueva perspectiva, la perspectiva curvilínea de Luis Gonzaga Serrano Argüelles. En ese sentido, propongo un camino, un estudio estratigráfico del libro con base en la intermedialidad, un estudio de las capas que los configuran, capas como el texto, la edición, la impresión y su inserción en un proyecto plástico más amplio. Estas 3 publicaciones fueron escritas por artistas asociados a la academia con 67 y 68 años de diferencia. Son libros que plantean propuestas que debían seguir los artistas para representar el espacio y que enmarcan las experiencias de la pintura de paisaje de la segunda mitad del siglo XIX a las primeras décadas del XX. En estos días hemos hablado mucho de Landesio, afortunadamente. Originario de Turín, Landesio llegó a México en enero de 1855 con el objetivo de impartir la cátedra de pintura de paisaje y perspectiva en la entonces Academia Imperial de las Nobles Artes de San Carlos. Para acompañar y difundir su práctica paisajista, Landesio publicó 3 textos: el mencionado Cimientos del Artista, de 1866, La pintura general o de paisaje y la perspectiva en la Academia Nacional de San Carlos de un año más tarde, y Excursión a la caverna de Cacahuamilpa y Ascensión al cráter del Popocatépetl en 68, del cual hablaron ayer María José Esparza y Omar Olivares. Cimientos de un artista está constituido por 16 folios engrapados en formato media carta con una carátula en papel azul.
Su texto se divide en un prólogo y 6 partes subdivididas en apartados en las que se tratan de explicar las bases de la disciplina, en tanto condición de posibilidad de la creación. Primero la geometría, luego la perspectiva lineal, sombras, espejos, refracción y perspectiva aérea. De ahí que se agradezca el cuidado puesto al texto y la edición a Urbano Fonseca y a Ignacio Durán, entonces directores de la Academia y la Escuela de Medicina respectivamente. Además de la colaboración de una de las librería, imprenta, taller más importantes de la época, la Tipografía Morguía, que publicaba ya para ese momento el famoso calendario del más antiguo Galván y había puesto en circulación los mexicanos pintados por sí mismos. Me detengo en eso porque pone en evidencia la importancia de cimientos del artista y la búsqueda de una amplia circulación para esa época. En este libro, Landesio plantea la existencia de 2 clases de dibujo, el geométrico y el perspectivo. El primero es empleado para trazar plantas y objetos con perfiles y cortes, manteniendo sus dimensiones verdaderas, casi como si las percibiéramos no por medio de los ojos, sino por el tacto. Mientras que el segundo tipo de dibujo muestra los objetos o sitios del modo que suele presentarse a nuestra vista, ya que, dice Landesio, disminuyen sus dimensiones conforme se alejan de uno y según su oblicuidad, no sean malos, ya contesté. Y según su oblicuidad con los radios visuales, ocasionando lo que se llama escozo. Es decir, un tipo de dibujo apela a lo táctil, el otro a lo visual. Este manual se acompaña de 28 láminas con diagramas realizados por los discípulos de Landesio, Luis Coto, José María Velasco y Gregorio Dumey. En estas láminas se refiere a la geometría planteada como ciencia de la extensión y entonces vemos cómo los ejercicios se forman por líneas, superficies y cuerpos o sólidos. Como vemos ahora en pantalla, algunos de los ejercicios iban en ese sentido. Es por eso que le llamamos manual, porque incluye las lecciones relativas a los temas mencionados en los apartados, lecciones que el propio Landesio impartió en la academia. Estamos, pues, ante una herramienta inserta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que los propios estudiantes pudieron participar en el producto final, la publicación. Dice Landesio, para no apagar el poético y fogoso entusiasmo de su imaginación, me animé a escribir un tratado que, siendo breve, reuniese en sí todo lo indispensable al arte. Continúa. Estas nociones que forman el verdadero y sólido cimiento del dibujante como el pintor son las que, expuestas con pocas palabras y llanamente, podrán fácilmente adquirirse si con empeñosa dedicación se aplican a ellas. O sea, es una herramienta, pero también se apela a la imaginación, también es una búsqueda poética. Pocas palabras y llanamente, dice Landesio. Esto puede ser leído como un posicionamiento ante el lenguaje, una conciencia de la diferencia entre el lenguaje plástico y el verbal, entre imagen y texto. La conciencia de que para la enseñanza se debían de usar correctamente ambos. En otro de sus textos, Landesio escribió, ante todo, querido lector, te hago presente que no es mi costumbre pintar con palabras, sino con pinceles. La mencionábamos también ayer esa frase. Una frase que da inicio al texto de la excursión para establecer el carácter único del texto, la descripción de un recorrido, de su experiencia ante un fragmento de lo natural. Un escrito de quien genera imágenes, en este caso plasmadas con palabras. Volviendo a cimientos del artista, Landesio parte de la siguiente premisa. Todo lo que existe en la naturaleza bajo forma visible, sea cual fuere la materia de que esté formado, la estación, hora, lugar que se nos presente, cualquiera la luz que lo ilumine, con que abramos los ojos y miremos, todo, sin excepción alguna, está sujeto a las leyes inmutables de la óptica. De ahí que, por ejemplo, en la lámina 18 se muestre la manera en la que el sol se sitúa delante del cuadro sobre planos horizontales, verticales e inclinados para representar ángulos, sombras y la perspectiva hacia construcciones arquitectónicas, escalones y árboles. Me parece interesante que el historiador Javier Moisén considere que la misma lámina 18 realizada por Velasco podría figurar honrosamente al lado de las litografías artísticas del siglo XIX, ya que con su composición de perspectivas, luces y sombras, recuerda ciertos cuadros del periodo metafísico de Giorgio de Chirico. Pues bien, no será
un cuadro vanguardista de Quirico, pero además de que sus óleos estuvieron expuestos siempre en su taller, Landesio ponía esto para ser visto por sus alumnos en cualquier momento, y cimientos, las láminas y el texto era una manera de volver portátiles sus enseñanzas. Ahora bien, siguiendo esta línea, si nos situamos frente a la vista de la arquería de la hacienda de Maclala, exhibida en 1857 en la 10ª exposición de la Academia, observamos un gran uso de la perspectiva. La luminosidad entra por la parte izquierda del cuadro y se pone énfasis en los vanos y bloques del acueducto. El cuidado de la luz, reflejos y sombras es tal que se observa la sección central del acueducto reflejada en las estrechas aguas del río. Como ha establecido Fausto Ramírez, el maestro de todos nosotros, el punto de vista desde el cual se retrata el paisaje acentúa el sentido de propiedad, repleta de referencias a la práctica artística y al goce estético. En el cuadro, Landesio se retrató con la familia del arquitecto y hacendado Lorenzo de la Hidalga y Ana María García Escasbalceta. No me quiero detener mucho en lo planteado en su otro libro, que también se mencionaba ayer, La pintura general, solo recordemos los dos ramos que comprende, las localidades y los episodios. Del primero, se puede destacar la manera en la que Landesio se interesa por las características generales de los lugares que recorre, su morfología, al mismo tiempo que su flora y fauna. En este caso podemos notar el detalle y esmero con el cual se representa el órgano, situado del lado derecho. Cada sección, casi cada espina, tiene el mismo cuidado que cada uno de los arcos del acueducto. Por otro lado, además de la propiedad de esta obra, nos permite ver la representación del placer que produce estar ante el paisaje. Él forma parte de su episodio. Landesio se presenta ejerciendo su oficio, portando una bata con su paleta portátil, tiento, pinceles y demás pertenencias que lo construyen como un artista que toma apuntes al natural y deja constancia de su visita. Eugenio Landesio pintó en Maclala, México, 1858. Dicta su firma en la piedra rectangular sobre la que se representó sentado. El paisajista estuvo aquí. Como lo ha descrito Alberto Nullmann, la producción de Landesio puede situarse en aquel espacio liminal que en el siglo XIX configuraba la pintura general como arte y la historia natural como ciencia. Su visión, tan afín a la de Alexander von Humboldt, tenía una concepción totalizadora del paisaje, que podría dotarle al hombre de un conocimiento integral del cosmos. Un conocimiento que tendría como base el dibujo y, a su vez, tendría como base la experiencia táctil de la pintura al aire libre, y no en el taller, y también un análisis visual a través de la representación general y no particular como la que hicieran los pintores de figura. De ahí la importancia de este género que exigía su existencia individual, una existencia situada entre la emoción estética y el cálculo ilustrado. Otro texto importante en esta tradición es El paisaje, un ensayo, un folleto autoeditado por Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl en 1933, como una especie de carpeta cubierta de yute y amarrada con un cordón. Como se puede ver en la imagen, la carpeta contó con distintas portadas que alternaban entre pochoirs de una montaña, un cactus y un volcán, utilizando caligrafías en azul, negro, rojo o naranja. El pochoir, también conocido como stencil o estarcido, es un procedimiento de impresión a mano que consiste en recortar en una hoja un diseño, colocarla sobre una superficie plana y pasar por él alguna tinta. Lo conocemos más actualmente en nuestro uso en las marchas, en la calle, ¿no? Como un arte urbano. En la mayoría de los libros producidos por Atl se puede encontrar el uso del stencil en la portada, lo cual formará una estética visual y material muy particular en el mundo editorial mexicano. Se trata en este caso de una especie de catálogo, un texto publicado como acompañamiento a una exposición organizada por él mismo en el espacio que habitaba desde hace más de una década, el Convento de la Merced en el centro de la Ciudad de México. Vemos ahora la fotografía del montaje. Me encanta esta foto porque nos permite ver cómo está utilizando, además del muro, la columna, las jardineras como elementos que podríamos llamar museográficos. Allí expuso dibujos y pinturas que promovían diversas técnicas y medios artísticos experimentales, imágenes que se incluyeron al final de la publicación, 5 figuras a color y 32 reproducciones de obras dibujadas. Para Atl, en este texto, el paisaje es
cito, un vasto y complejo escenario modificado constantemente por la luz, que no puede comprenderse si no es en condiciones muy especiales de desarrollo mental. Termina la cita. Es decir, son la luz y la mente los protagonistas de esta línea de creación. Por ejemplo, en el paisaje que ahora vemos en pantalla, el sol es el protagonista. El sol, como origen del color trazado, como un espectro luminoso que lo rodea. El ensayo del paisaje se divide en una justificación, un resumen donde plantea el desarrollo histórico de la pintura de paisaje, el paisaje en China y Japón, la fotografía y varios de los procedimientos de pintura que el artista ha utilizado. En su recorrido histórico, el artista propone como origen de la pintura de paisaje los palacios romanos y las moradas pompeyanas. De ahí salta al 300, 400 y marca el siglo XV como el producto máximo de desarrollo del género, a partir del cual iniciaría una decadencia que no pararía sino hasta la aparición del impresionismo y divisionismo. Atl creería que tanto Landesio como Velasco eran la decadencia de la pintura de paisaje. A diferencia de la defensa que hace Landesio de la pintura general frente a la pintura de figura, en su texto Atl cuenta: mal o bien, no hay artista en nuestros tiempos que deje de pintar el paisaje. No se puede prescindir de él. Es ya un goce que forma una parte fundamental de nuestra sensibilidad. Termina la cita. Una sensibilidad que para el artista necesitaría de innovaciones técnicas, materiales y formales. Innovaciones que consistieron en hacer un pastel fijo que conocemos como Atl Colors, introducir modificaciones a la acuarela y al temple que él llamó acuarresina y el uso de una nueva perspectiva. En el sol es claro el uso de los Atl Colors, esa especie de barras pequeñas de cera, resinas y distintos pigmentos que fueron utilizados sobre otras técnicas pictóricas para darle presencia a las vibraciones luminosas, mientras que en la sierra podemos ver el uso de la acuarresina aplicada con capas delgadas y casi transparentes sobre las que también se usaron los Atl Colors. Como justificación del ensayo, el artista enuncia su necesidad por empezar de nuevo. Dice: yo después de una centuria de pintar, ignoro si sé pintar. Por eso, este ensayo, entre todas las obras que lo componen, un paisaje, el último, lámina 24, muestra enérgicamente lo que podré hacer de aquí en adelante. Si Cimientos era un manual, el ensayo es un posicionamiento, una confesión y, claro, un ejercicio de promoción, en la que, si vemos la mencionada lámina 24, podemos entender que es una conjunción de las técnicas que acabo de mencionar en una estructura nueva. La lámina 24 es una migración de la pintura al dibujo, a la impresión, es la composición de nubes sobre el Valle de México. Una imagen que nos envuelve, porque cuando la vemos estamos dentro de la imagen, formamos parte de ella. La posición del observador está en un punto alto del Valle de México. Hacia abajo, la vista se desenvuelve hacia un amplio terreno donde se sugieren áreas de cultivo. Se esboza la vegetación y formas de agua. A lo lejos, un horizonte curvo se encuentra con una gran masa de nubes en un cielo azul profundo. La estructura esférica de la pintura da la sensación de absorbernos, de estar ahí, rodeados por el movimiento de las nubes. El celaje, las nubes que para Landesio eran un elemento fundamental para el planteamiento de la perspectiva aérea, con el objetivo de dotar profundidad a la composición, acá continúan con un papel protagónico, pero no para mostrarse como cortinas de precipitación o fundamento de la teoría del color, sino como protagonista, como evidencia de nuestra posición en este espacio. Es este el referente, o uno de los referentes, que recoge Gabriel Figueroa para películas como María Candelaria, en las que podemos ver esos cielos y nubes que la historiografía ha construido como su leitmotiv, como un acercamiento pictorialista en el cine. Ya nos habló un poco Álvaro de aquellos cielos nublados, de aquel acercamiento al paisaje decimonónico, que Figueroa, en este caso, está utilizando varios filtros, un objetivo gran angular que combinaba con ángulos de cámara bajo, enfoque profundo y perspectiva oblicua para que la mirada del espectador se desplazara en una línea curva similar a la que se encuentra en el paisaje del Dr. Atl. Ahora bien, en una entrevista, Figueroa dice:
Yo copié la perspectiva curvilínea del Dr. Atl mientras sostiene un libro. Se trata del tercer libro que quiero platicar hoy, Una nueva perspectiva, la perspectiva curvilínea de Luis G. Serrano, con prólogo y notas por el Dr. Atl. Un libro que se publicó al siguiente año de la exposición de Atl por la importante editorial Cultura de Rafael Loera y Chávez. A través de muchos esquemas, Serrano explica la posibilidad de representar el mundo a través de su configuración en una esfera. Cito, la perspectiva curvilínea es una representación esférica de la naturaleza sobre una superficie plana derivada de la sensación circular de nuestros sentidos. Es decir, se piensa el espacio como una esfera en la que se puede representar de una manera completa los espacios real e intermedio y parte del espacio virtual. En otras palabras, el espacio que está frente a nosotros, en los laterales, y la región del espacio que está situado en la parte posterior del plano del observador. Nosotros estamos viendo hacia el frente y todavía alcanzamos a ver un poco más atrás de nuestra cabeza, ¿no? En ese modelo, el espectador y el horizonte están en los polos de una circunferencia que puede estar situada a cualquier ángulo de la antes mencionada esfera. Es decir, estamos parados, sentados, inclinados, estamos posicionando nuestro cuerpo de distinto modo. La ventana o espejo utilizados en las metáforas de la perspectiva ya no serían planos, sino que se mostrarían como cóncavos curvos. A través del uso de las líneas curvas se logra, dice Serrano, una proporción armónica de las formas, ya que tiene una relación más cercana con lo natural, con la superficie terrestre, que en realidad es curva. Además, en la perspectiva curvilínea, el centro óptico visual está situado en el centro de la pupila, está acuerpado y no sobre el vértice del cono óptico, un elemento teórico construido matemáticamente en la perspectiva tradicional que veíamos con Landesio. Aquí no se imagina al sujeto que mira, sino que se acuerpa. La perspectiva ha sido catalogada desde hace tiempo como una forma simbólica, es decir, una forma a través de la cual el hombre aprende la realidad o el mundo y lo interpreta. En ese sentido, las formas simbólicas tienen como fin la conquista del mundo como representación, y por ende, la perspectiva sería lo que daría orden y sentido a las cosas dentro de esa representación. El perspectivismo cartesiano ha sido el modelo visual hegemónico de la modernidad, debido a que fue el que mejor expresó la experiencia natural de la vista, valorizada por la cosmovisión científica. Es decir, parece que representa lo real de manera mucho más natural. Este artificio, cuyo concepto de espacio era rectilíneo y uniforme, se topó con varias posturas de resistencia, como fue la perspectiva curvilínea. En ese sentido, la pintura de tesis de Serrano es En el interior de un tranvía, realizada en 1932. Una pintura con varios ejercicios previos en sus versiones rectilíneas que podemos ver a la derecha. La demostración de la teoría es la que representa la visión completa del autor, que no puede excluir parte de su propia figura cuando ocupaba un asiento en un tranvía foráneo. En la ventana junto al autor podemos observar la vista panorámica de un valle de México que ya no existe. En la ventanilla de la derecha se puede apreciar al fondo el volcán Teutli, el Ajusco y el Xitli. Es una pintura de paisaje en movimiento que podríamos homologar desde la actual calzada de Tlalpan. Muchos hemos hecho este recorrido en el metro, ya no en el tranvía, nuestra versión del siglo XXI. No se trata ya solo de estar hablando de una geometría óptica, sino de plantear una geometría fisiológica, que hace referencia al campo visual del ser humano, condicionado por la curvatura natural del ojo, su movilidad y la bifocalidad de la visión. Siempre hablamos de el ojo, pero tenemos dos. Podemos, pues, darnos cuenta del atractivo de la perspectiva, pero fue a través de la creación de una máquina llamada perspectógrafo, mejor conocido como una versión del lente gran angular, que Serrano imitó el mecanismo de la visión y concibió una representación artística y geométrica diferente. Atl experimentó también con la perspectiva curvilínea en su pintura de paisaje. Confiesa: Serrano me ha hecho el honor de comunicarme su teoría antes de ser publicada,
y yo he empezado a aplicarla al construir la mayor parte de los paisajes que expongo con un éxito sorprendente. Dos de sus obras, Las nubes sobre el Valle de México que veíamos antes y Los valles y los montes, junto con sus versiones rectilíneas, se exponen en el libro como evidencia y paradigma de este cambio de perspectiva. Del mismo modo, pintores como Roberto Montenegro, David Alfaro Siqueiros, Julio Castellanos y Diego Rivera probarían con este cambio de mirada, y el propio Serrano dedicaría su vida a hacerle promoción a su propuesta. Finalmente, podemos ver, le va a hacer promoción, va a tratar de hablar con los arquitectos, va a hacer una gran exposición en el Palacio de Bellas Artes, después le va a cambiar el nombre a Perspectografía Esférica, va a ser el gran proyecto de su vida de Serrano. Finalmente, podemos ver la relación entre estas tres publicaciones. Landesio, Atl y Serrano fungieron como profesores en la academia e hicieron estas publicaciones como un medio de divulgar sus propuestas para que otros experimentaran con sus enseñanzas. Asimismo, es interesante la manera en la que las publicaciones hacen evidente la capacidad de traducción de esas enseñanzas e imágenes a otros medios y en otros soportes. Ay, perdonen, ¿no? En ese sentido, los tres estuvieron conscientes de su producción en un contexto iconotextual. Es decir, hicieron evidente la relación entre el texto e imagen desde la puesta en página y en comunicación con el mundo editorial. No obstante, podemos ver distintos tipos de relación con lo real, distintos estatutos de la imagen. Si bien es Atl quien menciona a la mente, como hemos visto, es la perspectiva planteada por Landesio la que se configura en ese plano, y la de Atl se vuelve más táctil por su búsqueda material, y finalmente la propuesta de Serrano se vuelca hacia algo mucho más corporal. Lo que quise proponerles en esta ponencia es que a partir del estudio de estos libros podemos pensar, podemos observar cómo en la pintura de paisaje no solo se pensó la naturaleza y lo que estaba afuera, más allá del artista, sino que justo la pintura de paisaje, en esta época moderna, fue una oportunidad para pensar en el lugar del observador, del pintor y su cuerpo, construyendo quizá otro triunvirato. Muchas gracias.